Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Lisset Agudelo Ramírez, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy me encuentro con Andrea Plazas, ella es psicóloga. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Yesenia, gracias. Bueno, Andrea nos va a colaborar el día de hoy con una entrevista en donde vamos a evidenciar unas respuestas con relación al trabajo que ella está desarrollando como psicóloga educativa después de haber firmado el consentimiento informado. Bueno, Andrea, de acuerdo con su experiencia en su formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecuta en su ejercicio como profesional? Bueno, desde el campo educativo, Yesenia, como las actividades más relevantes o más constantes que realizo son los seguimientos a estudiantes, principalmente a estudiantes del programa de inclusión educativa. En el colegio en este momento tenemos 24 estudiantes del programa. Entonces, básicamente, lo que hago es encargarme de velar de que todos los docentes estén realizando adecuadamente un PR, de que sí se les estén realizando todos los ajustes a los estudiantes, de realizar seguimientos de que los estudiantes estén recibiendo terapias y las recomendaciones que den los profesionales, llámese fonoaudiólogo, terapeuta, bueno, en fin, todos esos profesionales siempre nos dan recomendaciones, seguir al pie de la letra todas las recomendaciones dadas para poder que el desarrollo del estudiante académicamente sea mejor. Entonces, realmente son muchísimas las funciones, pero esto es como una prioridad en el colegio en el que estoy. Vale. ¿De qué manera se evidencia el componente ético en este contexto? Bueno, yo creo que cuando hablamos de la parte ética, lo primordial es manejar el respeto los estudiantes y los padres de familia, mucha prudencia, mucha comunicación. A veces se presentan casos no que son simplemente del área educativa, sino casos más a nivel personal. Hay que tener mucho tacto para hablar de estos temas, de que no se vuelva, como se dice comúnmente, un chisme de corredor, de que toda la institución se vaya a dar cuenta de la problemática que está viviendo el estudiante, sino saber llevar las cosas de una manera adecuada dentro de, pues, de todo el, como lo que implica todas las personas que deben de estar implicadas en el proceso que se va a llevar, pero que siempre sea algo muy prudente. ¿Desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en su contexto? Bueno, realmente yo creo que uno maneja un poquito de todo. Eh, Mucho humanismo, pero si nos basamos en las actividades o en todo lo que realizamos, nos vamos más por el cognitivo. Y el enfoque educativo, que es en el que más estás enfocada en este momento trabajando en la institución. Pues realmente sí, pero no se trabaja como lo educativo como tal, sino que se maneja como un poquito de todo. El enfoque cognitivo desde en la parte, pues, como el nombre lo dice, mirar la parte cognitiva de los estudiantes, trabajar todo este tema de atención, de concentración en ellos, la parte del humanismo, cuando estamos hablando con los chicos sobre lo que ellos realmente son, no simplemente enfocarse en que tienen que aprender lo que se les está enseñando y pare de contar, sino crear realmente personas íntegras, grandes seres humanos y que ellos puedan llegar a una verdadera realización. Bien. ¿Cuáles son las estrategias o herramientas técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en los ejercicios profesionales que utilizas dentro de la educación? Bueno, ahí sí realmente no te podría hablar de una herramienta como tal, de algo en específico, porque como te decía al principio, realizo muchas cosas, entonces estamos hablando desde realizar una valoración inicial con un estudiante que ingresa por primera vez al colegio, entonces estamos hablando de realizar una anamnesis adecuada con el estudiante, con el padre de familia. Cuando el estudiante es de inclusión educativa, pues entonces se debe de empezar a trabajar de una forma distinta. Si se le van a hacer seguimientos, qué tipo de seguimientos se van a hacer, enfocados a qué.
Por ejemplo, si estamos hablando de un estudiante que su dificultad sea atención y concentración, entonces debemos de enfocar nuestras estrategias específicamente para eso. Si estamos hablando de un estudiante que tenga algún tipo de problemática a nivel familiar, a nivel de autoestima, emocional, bueno, toda esta parte, entonces ya sabemos que las estrategias empiezan a cambiar. Entonces, realmente considero que en la parte educativa no solamente nos enfocamos como tal con lo educativo, sino que somos un poquito como de tono. Hacemos terapia, porque realmente no se hace terapia desde la parte educativa. Lo que hacemos es un acompañamiento, siempre brindarle como una guía a los estudiantes, no solamente a los estudiantes, sino a los papás y a los docentes, que a veces los docentes son como, de pronto están como muy básicos o muy perdidos en qué hacer en algún tipo de situación. Y como te decía, con los estudiantes de inclusión educativa, que es como el reto más grande que nosotros manejamos, a veces los docentes no tienen como el conocimiento de realmente qué debo hacer con este niño para que pueda como avanzar. Y realmente yo creo, Yesenia, que hablarte de una herramienta específica como tal, no. Creo que no debe ser muy estratégico en esta parte porque a pesar de que yo tenga 3 niños con déficit de atención, yo tengo que ser muy consciente de que la misma estrategia o la misma herramienta no me va a funcionar con los 3, porque cada niño es diferente. Entonces es cuestión de irlos conociendo, de mirar hacia qué parte me tengo que enfocar con ellos, cómo aprenden mejor los niños. No es simplemente cuadricularlos en que tienes que aprender de esta forma, sino adecuarnos nosotros. Anteriormente les enseñábamos a los estudiantes de que ellos se debían de acoplar al colegio. Ahora es el colegio el que se debe de acoplar o adecuar para las necesidades del estudiante como tal. Entonces, como tal, estrategias, créeme que nos podríamos quedar aquí hablando todo el día de todas las estrategias que se pueden implementar con todos los niños, con las diferentes problemáticas que se encuentran en el colegio como tal. Bien, desde ese contexto educativo, ¿cuáles aspectos considera deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? Bueno, profesional desde la parte de psicología o todo lo que abarca lo que es una institución. En este caso, sobre profesional nos referimos a psicología, como su Ok, participación psicológica dentro de la institución. listo. Yo creo que a veces como psicólogas educativas, como psicólogas de una institución educativa, nos quedamos como cortos con las herramientas, no porque no las tengamos, sino porque de pronto a veces nos limitan mucho. O sea, el limitante es, te doy un ejemplo, la ley nos dice de que a los estudiantes de inclusión educativa se le deben de hacer 3 seguimientos por año. Yo considero de que los estudiantes de inclusión educativa necesitan un acompañamiento permanente desde la parte de psicología, de que de pronto no nos limiten a que solamente debemos de hacer seguimiento, sino de que nosotros podamos aportar algo más para el estudiante que solamente un seguimiento para mirar de que si realmente está aprendiendo o no y que podamos de pronto empezar a implementar diferentes estrategias, o sea, que nos dieran como la oportunidad de hacer un poquito más, no de limitarnos tanto en que tú te limitas a hacer seguimiento, a llamar padre de familia y pare de contar. No, yo considero que como psicólogos deberíamos de ir más allá, ir un poco más allá. Si no podemos hacer terapia, está bien, no podamos hacer una terapia como tal, pero sí profundizar un poquitico más y no quedarnos simplemente en el seguimiento una vez al mes o una vez cada 2 o 3 meses, como en muchas instituciones pasa. Hacer como una orientación más profunda con cada uno de sus estudiantes. Sí, Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Estos aportes son de gran relevancia del contexto educativo y por lo que me cuentas, es evidente que dentro del contexto de educación se manejan muchos aportes que no solamente van al estudiante, sino al colegio, a los padres de familia, a los profesores, mejor dicho, a la institución en general.
Muchísimas gracias por tus aportes, Andrea. Yesenia, por la invitación, muchas gracias. Cualquier cosa en la que te pueda servir es con muchísimo gusto. Vale, chao, que estés bien. Cuídate, que estés muy bien.